Su infancia no fue fácil, de hecho le tocó sufrir de cerca la catástrofe de Chernóbil. Aún así, consiguió salir adelante y tras varios fracasos encontró en el fútbol el camino hacia el éxito. Tanto fue así que terminó formando parte del mejor Barça de la historia, aunque su paso fue tan irrelevante que solo acabó siendo noticia por desvelar el motivo por el cual Guardiola echó a Ronaldinho del equipo. Hoy, en Historias de Venom, Alexander Hleb. Cumplir sueños no siempre da la felicidad. Es más, existen ciertas ocasiones que aunque parezca contradictorio, te aparta totalmente de ella. En el mundo del fútbol, este fenómeno se repite constantemente y no es algo que yo me estoy inventando. No. De hecho, hoy voy a contarte la historia de un jugador que vivió esto en sus propias carnes. Si eres culé, seguramente al pronunciar su nombre te suene. O tal vez no, porque la verdad que su paso por el Barça fue totalmente irrelevante. Hablo de Alexander Hleb. El talentoso centrocampista es uno de los futbolistas con mayor calidad que ha dado Bielorrusia en su época más reciente. Es más, hay algunas voces que insisten en que es uno de los mejores de todos los tiempos dentro de este país. Sin embargo, su idilio con el fútbol y la pelota ha forjado un relato que merece la pena conocer. Atento, porque la vida deportiva de Hleb no tiene desperdicio, y en ella han tenido un papel relevante sucesos como la catástrofe de Chernóbil y personajes como Pep Guardiola. Para entender bien todo lo que rodea a Hleb y por qué llegó a convertirse en futbolista de grandes equipos, nos tenemos que remontar a sus inicios y a una infancia que no fue nada sencilla. Hleb nació en la ciudad de Minsk en 1981, en el seno de una familia humilde, pero donde todas sus necesidades básicas estaban cubiertas. Por lo tanto, podríamos decir que estaba todo listo para que sus primeros años de vida fuesen, en cierto modo, cómodos. No obstante, hubo un hecho que rompería la estabilidad de su familia y que tuvo lugar en 1986, cuando él todavía era muy pequeño. Su padre tuvo que abandonar la capital de Bielorrusia para poner rumbo al sur y llegar hasta Chernóbil, la ciudad ucraniana ubicada junto a la frontera entre ambos países. El gobierno, como a otros muchos hombres, le reclamaba y debió partir dejando atrás a su mujer y sus dos hijos. La causa era de fuerza mayor. Un accidente en el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil había desatado una catástrofe que había terminado con la vida de 31 personas y supuso la evacuación de más de 100.000. Pero esto no era todo, puesto que la contaminación radiactiva se extendía a las zonas limítrofes, incluyendo la propia Bielorrusia, por lo que había que actuar y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la que por aquel entonces formaban parte ambos territorios, reclutó a un gran número de compatriotas que tendrían que trabajar en la destrucción y reconstrucción de esta fatídica central nuclear. Entre ellos estaba, como te digo, el padre de Hleb, quien hasta entonces solo ejercía las labores de tripulante de un barco petrolero. De regreso a casa, tras una experiencia prácticamente traumática, se confirmaba lo peor. El padre del joven Alexander Hleb había sido afectado por una radiación que le provocó ceguera y problemas de garganta. Su madre tuvo que dar un paso al frente y trabajar muy duro como albañil para poder sacar a la familia adelante. Fueron momentos muy delicados para Hleb, quien sabía que mediante el deporte podía ayudar mucho a su madre. Y es que por aquel entonces la Unión Soviética premiaba enormemente a cualquier niño o niña que destacase considerablemente en una disciplina deportiva, puesto que era una nación a la que el éxito en grandes competiciones le llenaba bastante el ego. Así que Hleb intentó por todos los medios abrirse paso en deportes como la natación o la gimnasia, pero no tuvo fortuna, no estaba hecho para ello y su nivel estaba muy lejos del exigido. Lejos de tirar la toalla, siguió probando fortuna hasta que con 14 años, ya con Bielorrusia como país independiente, se decidió a jugar al fútbol y la cosa no le pudo salir mejor. Hleb consiguió entrar en las categorías inferiores del Dinamo de Minsk, donde empezó a demostrar grandes virtudes con el balón en los pies, aunque en paralelo a ello se presentaba otro gran problema: su físico. Era un niño delgado, débil y bajito, condiciones que no gustaban mucho a varios entrenadores que no le dieron demasiadas oportunidades. Aún así, él insistió e insistió, y tras una adolescencia donde dio el estirón, convenció a un Bate Borisov que lo fichó de inmediato y le hizo un hueco en el primer equipo. Poco después, acabaría convirtiéndose en la gran estrella del fútbol bielorruso con apenas 18 años. Su nombre cada vez aparecía más en las listas de los típicos cazatalentos, provocando que muchos clubes europeos le siguiesen fijamente, pero solo fue el Stuttgart quien se atrevió a realmente dar el paso y ficharle. De este modo, Hleb recalaba en una de las mejores competiciones del viejo continente, como es la Bundesliga, y su popularidad en Bielorrusia se disparaba todavía más. Y por cierto, tú también puedes ayudar a que la popularidad de este canal se dispare si le das like a este vídeo y te suscribes al canal. En Alemania, como te decía, Hleb estuvo durante 5 temporadas en las que ganó la Intertoto de 2002 y maravilló a la afición del país teutón con su gran visión de juego. Era un gran centrocampista ofensivo diferente al resto y al que por momentos el propio Stuttgart se le quedaba pequeño. Es por ello que no dudó ni un instante en dar el gran paso y unirse a aquel mítico Arsenal de Wenger, quien un curso antes se había proclamado campeón de la Premier League sin encajar ni una sola derrota. Cómo cambia todo en apenas unos años, ¿verdad? Aquel chico de Minsk que veía como su padre llegaba a casa enfermo por culpa de una de las mayores tragedias humanitarias que se recuerdan y que acumuló grandes dosis de frustración por fracasar en varios deportes, ahora brillaba en uno de los mejores clubes de fútbol del mundo. En el Arsenal, pese a que tuvo 2 lesiones serias, Hleb
terminó de explotar e incluso también hubo fases en las que maravilló como extremo. Quizás ese enorme talento y polivalencia fue lo que llevaron a Pep Guardiola a querer ficharle. El técnico de Santpedor recalaba en el Barça en el verano de 2008 con el objetivo de reconstruir al club catalán y poner en marcha un nuevo y exitoso proyecto. Junto a él llegaron hasta 7 nuevos jugadores, entre los que destacaban Dani Alves y el propio Hleb, uno de los que más ilusión generaba. Laporta pagó 17 millones de euros por él y el futbolista bielorruso de 27 años daba un nuevo e importante salto en su carrera deportiva. Seguro que en el momento de la firma del contrato, Hleb era uno de los hombres más felices de la tierra, pero toda esa felicidad se esfumó de un plumazo. En un equipo donde militaban Iniesta, Xavi, Eto'o, Henry y Messi, apenas había hueco en el 11 titular, por lo que el ex del Arsenal empezó a ser un fijo en el banquillo. Hleb jamás se adaptó al Barça. La irregularidad y las lesiones fueron una constante y se le pudo ver a cuentagotas durante una temporada 2008-2009 que terminó con un triplete y la consagración de aquel equipo como uno de los mejores de todos los tiempos. Para que te hagas una idea de cómo fue el paso de Hleb por el combinado culé, he de decirte que no fue convocado a la final de la Champions de Roma, donde el Barça se impuso al Manchester United de Cristiano Ronaldo. Precisamente, al término de esa temporada, Hleb, igual que Samuel Eto'o, tuvo la oportunidad de irse al Inter de Milán de Mourinho. El delantero camerunés aceptó y acabaría ganando otro triplete, mientras que el bielorruso no hizo caso y terminó marchándose cedido de nuevo al Stuttgart, y desde ese momento su carrera cayó en picado. El Kirelia Savetov, el Bate Borisov, Konyaspor y otros equipos de nombre impronunciable, donde se acabó retirando en 2020 a los 38 años. Nada más colgar las botas, Hleb concedió una entrevista a la agencia EFE en la que, pese a los rumores que señalaban a Guardiola como culpable de su fracaso en el Barça, quiso dar a conocer los motivos que le llevaron a no triunfar como futbolista culé. Fue totalmente culpa mía, no de Guardiola. Él hizo todo lo posible para que me adaptara rápido al país y al grupo, y que aprendiera el idioma. Yo mismo me comporté como un tonto. El colectivo era muy bueno, lamento no haber aprendido a hablar español. Anteriormente, en 2018, Hleb también reconoció que fichar por el Barça fue un gran error, puesto que perdió los mejores años de su vida futbolística en un equipo donde no conseguía minutos, pese a que desde el club hicieron todo lo posible porque se sintiera cómodo y demostrara todas sus cualidades. Por cierto, déjame decirte que Hleb es un tipo que no tiró pelos en la lengua y que siempre se ha caracterizado por responder a todo aquello que le preguntan. Sin ir más lejos, en otra entrevista a la revista Beloruski Football desveló varios secretos del vestuario catalán. Entre ellos estaban la razón por la que Guardiola decidió prescindir de ciertos futbolistas como Ronaldinho o Deco nada más llegar. Ronaldinho y Deco llegaban borrachos a entrenar. ¿Y saben por qué los vendió el Barça en 2008? Porque tenían miedo de que echaran a perder a Messi. La verdad que en su momento nadie entendió muy bien el adiós de estos dos jugadores, pero años más tarde se ve muy claro. En el caso de Deco, cuentan que no era un ejemplo a seguir. De hecho, no hay nada más que conocer todos los secretos que esconde y que te cuento en el vídeo que te dejo en las tarjetas. Te aconsejo que lo veas, eso sí, antes me gustaría que me dejaras un comentario y me dijeras si crees que Hleb podría haber triunfado en el Barça si no hubiera tirado la toalla tan pronto. Te leo un comentario. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like, y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.